La educación es el motor de una sociedad civilizada y consciente. Muy buenos días a todos los presentes. El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco les da la más cordial bienvenida a la clausura de la capacitación intersemestral Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo de Competencias. En estos momentos, agradecemos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Profesor Carlos Guillermo Chilmartín, Secretario General del SUA-COBAEG. Licenciado Abraham Fernando Lozano Morales, Director de Servicios Educativos. Maestra Io Abigail Osorno Jiménez, Directora Académica de COBAEG. Nuestro invitado especial y conferencista magistral, Dr. Sergio Tobón Tobón. Maestro Álvaro Valencia Abundis, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Licenciada Silvia Elizabeth Raigosa Jáuregui, Directora de Enlace con UPDs de Educación Media Superior, en representación del Secretario de Educación Francisco Ayón López. En estos momentos cedo la palabra al maestro Álvaro Valencia Abundis para hacer la presentación de nuestro conferencista magistral. Maestras y maestros, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Compañeras, compañeros, directores de planteles, responsables de centros ANSAD que asisten a esta conferencia, distinguidos compañeros integrantes del presidio, licenciada Elizabeth Raigosa, representante del señor secretario, doctor Sergio Tobón Tobón. Me permito de forma muy ágil el presentar a quien hoy estará con nosotros compartiendo importantes experiencias y conocimientos que creo que van a ser fundamentales en el trabajo y en la culminación de esta fase intersemestral de capacitación para quienes estamos en el colegio de chicos. El doctor Sergio Tobón es director científico del Instituto CIFE, Ciencia e Innovación para la Formación y el Emprendimiento. Sus actividades actuales es presidente del Instituto CIFE, con sedes en Estados Unidos y México. Este instituto realiza altos estudios en gestión del talento humano, investigación y calidad de la educación, con base en competencias, el pensamiento complejo y la socioformación. Asesor de diversas instituciones educativas en Iberoamérica, en currículum, aprendizaje y evaluación de competencias. Asesor de la reforma de la educación básica en México, por invitación de la Secretaría de Educación Pública, como parte del Grupo de Trabajo Académico Internacional. Se ha desempeñado como conferencista en diversas instituciones de Colombia, Honduras, Guatemala, Venezuela, México, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Portugal y España, en temas tales como identificación y descripción de competencias, diseño curricular basado en competencias, pensamiento complejo y competencias, estrategias metacognitivas y diseño de instrumentos de evaluación de competencias.
ha sido conferencista invitado en más de 500 congresos científicos internacionales. Los estudios del doctor: él es doctor de la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y sociedad de conocimiento. Tiene reconocimiento de cum laude de la unanimidad en la tesis de doctorado titulada Estrategias para mejorar la calidad de la educación desde el enfoque de las competencias. Posee un postdoctorado en competencias docentes en el Espacio Europeo de Educación Superior. Sus publicaciones: es autor y coautor de 22 libros sobre educación, competencias, calidad de vida y calidad de la educación, publicados en España, Colombia, México y Perú. Algunos de sus libros como autor y coautor, entre ellos el proyecto formativo Metodología para el desarrollo y evaluación de competencias, México, de la editorial Mukman 2010, a quien aprovecho para agradecer la extraordinaria exposición de los directivos de esta editorial para poder coincidir con esta propuesta educativa y para que también estuviera aquí nuestro conferencista. Su experiencia como asesor en educación: se ha desempeñado como conferencista, asesor y consultor en la mayoría de países de Iberoamérica como Colombia, Honduras, Venezuela, México, Costa Rica, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, Honduras, Ecuador, Portugal y España, con temas tales como identificación y descripción de competencias, diseño curricular basado en competencias, pensamiento complejo, estrategias metacognitivas y diseño de competencia, y también ha sido conferencista invitado en más de 120 congresos científicos internacionales sobre el tema. Doctor Tabón, están aquí presentes compañeros docentes de los centros CENSAT, que son espacios de educación media superior a distancia en todo el estado de Jalisco. Está un maestro de cada una de estas instituciones, compañeros docentes que han sido designados para que asistan a esta capacitación de cada uno de los planteles en los turnos, maestros invitados de planteles de zona metropolitana, directores de los planteles también de zona metropolitana, y es especialmente para mí pues también importante presentarle a ustedes este extraordinario equipo de maestros son reconocidos por sus propios compañeros y que van a ser los multiplicadores del curso que hoy están tomando y que culminan con esta conferencia. Destacados pues integrantes de un extraordinario equipo de colegios de bachilleres junto con los directivos que estamos a sus órdenes para compartir experiencias educativas. Bienvenido a Guadalajara y al Colegio de Bachilleres de Estados Unidos. Agradecemos al maestro Álvaro Valencia por presentarnos este currículum tan interesante y sobre todo de una persona con tanto prestigio que tenemos el honor de tener hoy como conferencista. Para poder dar inicio a la conferencia, solicito al amable presidium tomar sus lugares con los asistentes. Muy buenos días, realmente me siento muy a gusto de estar en la finalización de un proceso de formación que ustedes han tenido a lo largo de estos días, y le agradezco a la dirección del Colegio de Bachilleres el haberlo tenido en cuenta. Yo voy a compartirles el tema proyectos y evaluación, un enfoque socioformativo. Hoy día yo me dedico ante todo a trabajar con proyectos. Los últimos libros que he publicado es sobre esta metodología, recopilando experiencias que hemos implementado en diversos países, en Chile sobre todo, en Argentina, en Brasil y también en México, desde el año 2004. Entonces, yo soy de la creencia que uno ante todo tiene que hablar de los proyectos en los cuales más he trabajado, que han tenido impacto y que esto ha posibilitado comenzar procesos de transformación, no solamente
a nivel de los estudiantes, sino también de las instituciones educativas y de las comunidades. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de compartir estas experiencias, pues uno se siente bastante motivado y uno trata de reflejar lo mejor posible la experiencia. Aquí todos tenemos la experiencia docente y sabemos lo complicado que es poder transmitir un tema y que las personas comprendan ese tema tal como uno quisiera. Pero siempre es un proceso de aproximación. Entonces, a lo mejor aquí hay personas que en algún momento han podido trabajar esta metodología de proyectos, o que han estado en algún congreso, en algún seminario, en algún curso, en algún diplomado donde se ha abordado, o que ya están implementando la metodología de proyectos con sus estudiantes. Y pues eso implicará una mejor comprensión de este tema. Pero igualmente pueden haber docentes que todavía no tengan mucho acercamiento a la metodología de proyectos. Y pues entonces ahí es importante entender que estamos ante una de las metodologías más integrales, más completas, pero también más retadoras en la formación de competencias. Y por ende, no será suficiente una exposición tan corta como la que yo voy a hacer para dominar este tema. Y les invitaría a seguir explorando en los diversos libros que hay, en artículos, en ponencias, de diferentes investigadores que han tenido toda una experiencia en el área. Entonces, ustedes durante estos días han trabajado estrategias pedagógicas. Pues yo voy a enfatizar en una de esas estrategias pedagógicas, que son los proyectos. Porque yo creo que hacia el futuro, en los próximos años, un elemento clave de la transformación educativa aquí en México va a ser el trabajo con proyectos. Y creo que esa va a ser una tendencia cada vez más fuerte en la educación media superior, trabajar con proyectos. Proyectos que en lo posible sean interdisciplinarios, porque también podemos comenzar con pequeños proyectos disciplinarios en una asignatura. Pero la idea es trascender las asignaturas y articular varias asignaturas, o inclusive todas las asignaturas en un proyecto. Nosotros ya tenemos experiencias de ese tipo aquí en México y en otros países. Bueno, todas las asignaturas de un semestre en un bloque, en el marco de un proyecto, o por lo menos la mitad de asignaturas, dependiendo de los acuerdos que se generen entre los docentes. Una de las principales ventajas de trabajar con proyectos es que facilita el trabajo docente. Yo con frecuencia visito preparatorias, colegios de bachilleres, y lo que más me comparten los docentes es que a veces se sienten abrumados con tantas planeaciones, con tantos instrumentos de evaluación, que igualmente ven que sus estudiantes ya en la mitad del semestre también están agotados porque todos les piden evidencias. El de Historia de México le pide un portafolio, el de Taller de Lenguaje otro portafolio, el de Formación Cívica y Ética 2 también le pide otro portafolio. ¿Qué hacemos con los proyectos? Que muchas veces una única evidencia cumpla con los fines de varias asignaturas. Entonces podemos tener una evidencia en Historia Universal que a la vez pueda servir para evaluar otras asignaturas que están en ese mismo semestre, y así sucesivamente. Entonces la experiencia que nosotros estamos teniendo es que a medida que se van implementando proyectos, se va teniendo una mayor satisfacción de los docentes y también una mayor satisfacción de los mismos estudiantes. Pero esto es para irlo haciendo con despacio, poco a poco. No es para que ya entonces dejemos a un lado las planeaciones y comencemos a hacer planeaciones por proyectos. No. En nuestra experiencia esto tiene sentido, tiene impacto si se va haciendo con compromiso, por motivación,
por parte de aquellos docentes que encuentran que esto sí puede ser relevante, y a partir de ello se van vinculando otros docentes, entonces va creciendo esta perspectiva. Eso pues nos ha ayudado mucho, sobre todo en instituciones bastante complejas como el Colegio de Bachilleres, en el cual están ustedes. Bien, voy a compartirles cuál es la meta de lo que yo voy a trabajar en el día de hoy. Que logremos mediar el desarrollo de competencias con proyectos. Esa es la meta. Pero no es para hacerlo ya, sino para ir delineando el camino. Esto lleva varios años. Esto no se hace en un semestre. Pero se tienen que comenzar con pequeños pasos, como este que tenemos en el día de hoy, donde yo voy a compartirles varias experiencias. Y entonces para ello, yo voy a trabajar los siguientes ejes en mi exposición. El primer eje es determinar un problema del contexto. No hay proyectos sin problemas del contexto. Entonces, en la metodología de proyectos, lo primero que hacemos no es ir a revisar los contenidos de matemáticas 1, de taller de lenguaje, de inglés 1, sino, a ver, ¿cuáles son los grandes problemas que tenemos que resolver con nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son los ámbitos sobre los cuales están chateando ahí en su celular mientras uno da la clase? ¿O que dialogan ahí en los pasillos? Y así sucesivamente. El segundo eje es establecer evidencias. ¿Qué son las evidencias? Productos tangibles. Entonces, todo proyecto tiene que generar uno o varios productos tangibles, concretos. Y en la metodología de proyectos buscamos que esos productos sean más bien integradores. Porque la metodología tradicional ha enfatizado más en la desintegración, en la fragmentación, en que los estudiantes ahí completen una gran cantidad de trabajos. Las experiencias a nosotros nos muestran que si son muchos trabajos, eso impide un proceso continuo de retroalimentación, mejora. En cambio, cuando las evidencias son más integrativas, permite un mayor seguimiento, permite que el estudiante se concentre en puntos más relevantes, que la memoria también facilite la apropiación del saber y el recuerdo. Entonces, en la metodología de proyectos, no nos enfocamos en tener muchos trabajos, sino los trabajos claves, aquellos que representan un valor agregado para el estudiante, para su contexto familiar, para su comunidad. El tercer eje es que hay que diseñar instrumentos de evaluación. Pero este diseñar es entre comillas, porque a veces lo que hay que hacer es buscarlos, porque ya están. Hoy día, para muchas de las evidencias que tenemos en la mayoría de asignaturas, sobre todo en el tronco básico, se tienen instrumentos, rúbricas, listas de cotejo, escalas de estimación, escalas de rejillas, pruebas por análisis de casos, como matemáticas, como química, como física, como sociales, como taller de lenguaje, como inglés, formación cívica y ética, y así sucesivamente. Entonces, a veces el docente no tiene por qué crear lo que ya está creado. Eso es complicar más la educación. A veces lo que tiene que hacer el docente es buscar dentro del conjunto de instrumentos aquellos que se adaptan a las metas que busca. Otras veces lo que tiene que hacer es tomar los instrumentos que hay y adaptarlos, hacerles mejoras, quitarles cosas, agregarles nuevos componentes y así sucesivamente. En otros casos lo que tiene que hacer el docente es juntar instrumentos, por ejemplo, unir una lista de cotejo y una escala de estimación,
Hoy día en competencias, cosa que no sucedía antes, es permitido uno tener un instrumento dado por una unión de varios instrumentos que a la final uno no sabe qué tipo de instrumento es, pero que sirve. En evaluación de competencia, lo más importante de un instrumento, sobre todo en la didáctica, es que sirva el instrumento, no que cumpla con unos requisitos planteados por un autor de lo que es una lista de cotejo, de lo que es una escala de estimación. A un estudiante no le importa si es escala de estimación, si es rúbrica o si es lista de cotejo. Al estudiante lo que le importa es que el instrumento le permita valorarse, estar en un mejoramiento, lograr metas. Entonces, ese es el tercer eje. El cuarto eje al cual me voy a referir es que hay que tener una metodología para diseñar instrumentos cuando sea necesario. Porque habrá situaciones en las cuales no vamos a encontrar los instrumentos pertinentes para evaluar. Por más que busquemos en los libros de texto, en internet, con colegas y en otros materiales bibliográficos. Entonces hay que diseñarlos, pero hay que saber cómo se diseña. Cómo se diseña una lista de cotejo, cómo se diseña una escala de estimación, cómo se diseña una rúbrica. Y entonces aquí yo les daré algunas ideas que a mí me han servido para diseñar instrumentos de evaluación cuando yo he trabajado con los estudiantes, porque he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de casi todos los niveles educativos. Y yo mismo he estado en esa tarea de diseñar mis instrumentos. El quinto eje es aplicar la cartografía conceptual. Ahí estamos ya ante una estrategia didáctica muy puntual, la cartografía conceptual. ¿Qué es la cartografía conceptual? Pues ya en su momento lo explicaré. Es una estrategia didáctica para que los estudiantes construyan conceptos. Esta estrategia es una de las que yo particularmente he investigado más. Tuve la oportunidad de contribuir a su validación en Portugal hace varios años, en el 2000, y a nosotros nos ha dado muchos beneficios en la construcción de los conceptos. Creemos que cuando se trata de un proceso de evaluación como el que van a comenzar a tener los estudiantes a partir del año entrante de educación media superior, más que tener miles de conceptos, los estudiantes tienen que tener unos conceptos muy claros de cada asignatura y muy bien apropiados, para que eso les permita poder afrontar los problemas de diversos niveles de complejidad que van a tener en la prueba que va a reemplazar el LACE a partir del año entrante. Nosotros hemos encontrado en las investigaciones que cuando un estudiante tiene mejor dominio conceptual, más que saber definiciones, eso le permite poder afrontar mejor las pruebas. Y la cartografía conceptual es diferente a los mapas mentales, a los mapas conceptuales, a las redes semánticas, a la heurística, porque la diseñamos pensando precisamente en cómo lograr que los estudiantes construyan conceptos. Entonces, nosotros articulamos la cartografía conceptual en los proyectos. Por eso es que no tiene ninguna base la crítica que comúnmente se le hace a los proyectos de que dejan de lado la teoría. No, antes por el contrario, en los proyectos es donde más se profundiza en la teoría, porque ahí se aborda la cartografía. En algunos libros de texto ya ha comenzado a venir la cartografía conceptual, en algunos bloques. Entonces, con seguridad, algunos de ustedes van a tener ejemplos de cartografía conceptual de conceptos este semestre. Y finalmente, me voy a referir en este corto espacio de tiempo en el sentido de lo que es la evaluación de competencias, que es generar retroalimentación para que el estudiante mejore, pero también para que mejoremos nosotros como docentes, para que mejoren nuestras instituciones y para que mejore el país. Entonces creemos firmemente que la evaluación debe ser para mejorar, que es la política actual de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y de cada uno de los estados. Este es entonces el plan de trabajo y sobre esto voy a compartirles las ideas claves. Comencemos con el primer eje, que es determinar un problema en contexto. Puedes pasar.
Entonces me voy a centrar en lo que es un problema de contexto. Comencemos con un pequeño ejercicio. En la asignatura de Historia de México 1, vamos a hacer este pequeño ejercicio, a ver cómo estamos, cómo nos encontramos todos los que estamos aquí presentes. Dice, bloque 2. No importa que no seamos expertos en historia. Aquí ante todo es entender la dinámica que está presente. Porque esto igualmente se podría aplicar en inglés, en ciencias sociales y así sucesivamente. Entonces estamos considerando el bloque 2 que dice, de acuerdo con el plan curricular, defines, así está establecido, define las dificultades internas y externas para consolidar a México como país. Eso está establecido en el currículo de base. Y luego plantea el desempeño, explica las etapas del liberalismo mexicano, así como su impacto en el país a mediados y finales del siglo XIX. Problema: ¿en qué condiciones políticas y económicas estaba la nación al momento de ser independiente? ¿Cómo se logró la independencia de México? ¿Qué dificultades se presentaron en el proceso de independencia? Ese es el problema que nos dice. Luego dice, evidencia, ensayo en torno a las causas y consecuencias de la independencia mexicana. Entonces, la pregunta para ustedes, aquí la tenemos. ¿Será que esto es un proyecto de historia de México? ¿Será que cuando decimos, será que el problema es un problema del contexto o no será un problema del contexto? ¿Será que la evidencia si entra lo que es una evidencia en un proyecto o no será una evidencia en un proyecto? Pues vamos a, de pronto para los que están allá atrás y no visualizan bien, problema. Esto es la historia de México en el bloque 2. ¿En qué condiciones políticas y económicas estaba la nación al momento de ser independiente? ¿Cómo se logró la independencia? ¿Qué dificultades se presentaron en el proceso de independencia? ¿Esto será un problema del contexto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? Levanten la mano los que consideran que es un problema del contexto. Bueno, varias personas. ¿Y quién? Levanten la mano los que consideran que no es un problema del contexto. Bueno, un poco más de personas. ¿Y las otras? El 80%. No, aquí no estaba la opción, no se puede determinar la respuesta. Bueno, listo. Entonces, enseguida volvemos sobre este caso a ver de qué se trata. ¿Será que es un problema del contexto? ¿Será que no es un problema del contexto? ¿O será que no se puede determinar la respuesta? Como planteó el 80%. Bien. Cuando hablamos de un proyecto, nos referimos a que hacemos un trabajo entre los docentes y los estudiantes con 4 elementos claves. Primero, las actividades son articuladas. Eso es lo que caracteriza a todo proyecto. Las actividades son articuladas, las actividades están unidas. Entonces, si tenemos un proyecto que articula inglés, que articula taller de lenguaje y que se complementa con introducción a las ciencias sociales, quiere decir que las actividades de ese proyecto en introducción a las ciencias sociales, en inglés y en taller de lenguaje van a estar articuladas y que los profesores van a estar en comunicación desde el inicio hasta el final, haciendo algunas reuniones, ya sea de manera presencial, ya sea por internet, ya sea por WhatsApp, etc. Pero hay alguna comunicación o una comunicación a través de los estudiantes, si es que no hay forma de que se puedan reunir. Entonces son los mismos estudiantes los que le van comentando a sus profesores lo que se hizo en una asignatura para que el otro profesor pueda ir articulando el trabajo. Eso es lo primero que sucede en todo proyecto, las actividades están articuladas. Y si tenemos la integración de todas las asignaturas del semestre
como ya estamos haciendo aquí proyectos en México en educación media superior, donde todas las asignaturas están integradas, pues todas las actividades de un bloque para ese proyecto están articuladas y van a abordar los contenidos establecidos en el programa curricular o en el programa de las asignaturas. Entonces, esa es la primera característica. La segunda es que todo proyecto se busca resolver un problema del contexto. Los proyectos no están para responder preguntas conceptuales. Esa no es la metodología de proyectos. Los proyectos no están para que los estudiantes aprendan jugando, para que los estudiantes se diviertan. Los proyectos no son procesos lúdicos, aunque tienen un componente de lúdica. Pero no puedo decir yo que hago un proyecto porque los estudiantes aprenden integrales cantando o componiendo una canción sobre las integrales. Claro, eso lo puedo hacer, pero esa es otra estrategia didáctica y está muy bien. Y al momento de yo trabajar el proceso de integración, aborde con los estudiantes una canción o trabaje el arte. Pero eso no es lo mismo a decir que yo estoy haciendo un proyecto en matemáticas para trabajar las integrales. Aunque yo también puedo incluir en un proyecto la parte lúdica, las canciones, el arte, etc. En todo proyecto se busca uno o varios productos concretos, tangibles, que tengan que ver con el problema. A veces puede ser un único producto. Eso es lo que denominamos evidencia integradora. Entonces, con una sola evidencia se puede evaluar inglés, taller de lenguaje, introducción de las ciencias sociales, formación cívica y ética, e incluso matemáticas 1, química 1, y así sucesivamente. Y por último, en todo proyecto hay una vinculación de saberes. Es decir, al menos se articulan dos áreas, dos disciplinas, en diferente porcentaje. Yo, por ejemplo, puedo hacer un proyecto de historia de México, de matemáticas 1, y articular taller de lenguaje, perdón, taller de lectura. Bien, eso es un proyecto. Porque también hoy día hay mucha literatura sobre los proyectos que han complicado bastante eso. Entonces, yo les sugiero que traten siempre que cuando vean todas estas estrategias, vayan a lo que es fundamental. Porque en todo este ánimo de transformar la educación a nivel mundial, cada vez se complican más las cosas, en vez de hacerlas más sencillas. Y eso ha pasado por esta metodología, cada vez es más complicado. Yo ahora veo libros, ponencias, y yo me pierdo, oye, pero tantas variables, cuando lo clave es esto. Vamos entonces ahora a ver lo que es un problema del contexto, para luego analizar el caso que teníamos al inicio. Cuando hablamos de un problema del contexto, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un reto, pero no un reto para el docente, porque nosotros ya somos expertos en la asignatura o en las asignaturas que trabajamos. Debe ser un reto es para los estudiantes. En segundo lugar, todo problema del contexto implica pasar de una situación dada a una situación esperada o a una situación ideal. En otras palabras, todo problema del contexto implica que la situación que se da se cambia. Y esto aplica para matemáticas, para química, para física, para sociales. Por eso es que en matemática los problemas del contexto no son los ejercicios tradicionales de aplicación de fórmulas, o de despejar la X, o de hacer operaciones numéricas. Esos son ejercicios. Tenemos problemas del contexto es cuando a través de la álgebra, de la trigonometría, de la estadística, los estudiantes abordan situaciones y las transforman. Les encuentran un sentido, una respuesta que no está de manera automática, de manera mecánica. Otro elemento de los problemas es que tienen un contexto. Es decir, todo problema del contexto se da a nivel personal, a nivel de la familia, a nivel de la comunidad
a nivel de la ciencia, a nivel del ambiente, a nivel de la recreación, a nivel de la cultura, en el campo artístico, en el campo científico, en el campo tecnológico. Pero un problema del contexto no se da respondiendo una pregunta conceptual. Por ejemplo, una pregunta: ¿cuáles son los enfoques de las ciencias sociales para estudiar la comunidad? Una pregunta conceptual, ese no es un problema de contexto. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre proteínas, vitaminas y carbohidratos en biología? Que se estudia, creo que en el bloque 2, en la asignatura de biología. Eso no es un problema de contexto, eso es simplemente una pregunta teórica, conceptual. Un estudiante puede saber muy bien la diferencia entre estos componentes y, sin embargo, no saber si alimentar bien. En competencias, los saberes se tienen que demostrar con hechos. Entonces, si el estudiante aprende biología, pues tiene que aplicar la biología para cuidarse mejor, para cuidar el ambiente, para cuidar el planeta. Otro elemento es que todo problema de contexto tiene que haber análisis, y finalmente todo problema de contexto tiene que lograrse alguna meta, algún propósito. Entonces, con esto, así está muy bien. Miren, yo tengo una pequeña clave para determinar cuándo no es un problema de contexto. A mí todavía me duda, porque aunque uno esté en esto, y lo sabemos como profesores, siempre hay una tendencia a uno a veces equivocarse o confundir las cosas. A mí, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo un plan de clase para mis estudiantes, yo tomo este cuadernito aquí y lo aplico, y voy haciendo una metacognición. A ver, yo este proyecto que estoy planeando con mis estudiantes, en el problema, el contexto que tienen, ¿será una pregunta conceptual o no? Si es pregunta conceptual, entonces no es problema de contexto y todavía no es proyecto. Sigamos con la siguiente. ¿Será que lo que yo busco es ante todo describir situaciones de la vida? Cada vez que en un proyecto simplemente nos quedemos describiendo situaciones, no es un proyecto. Por ejemplo, situaciones en historia. Esto aquí sí que llevaría a transformar la historia, aplicando este punto. Porque la mayoría de cosas que todavía hacemos en historia a nivel mundial no tienen que ver con preguntas de contexto, es describir situaciones, hechos. El hecho de la revolución, el hecho de la parte de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Siempre que trabajamos con los estudiantes de escribir hechos o situaciones, eso no es un problema de contexto, aunque eso haya que hacerlo en un proyecto, obviamente. Entonces no queremos decir que esto no se trabaja en los proyectos, se trabaja, pero no es un problema de contexto, que es el punto clave. Tampoco es identificar información en los documentos, hacer mapas conceptuales, hacer mapas mentales, hacer redes semánticas. Los estudiantes pueden hacer todo eso, y eso no implica que sean competentes. Hay que enseñarles a emplear la información para resolver problemas. Emplear fórmulas mecánicas. Esto aplica mucho en ciencias básicas. Siempre que un estudiante aplique una fórmula y obtenga un resultado a partir de esa fórmula, sin análisis, sin contexto, eso no es un problema de contexto. Y por último, la parte de actividades lúdicas. Hacer juegos, hacer canciones. Está muy bien como parte de la didáctica, pero hay que diferenciarlo de los problemas de contexto. Entonces, volvamos al inicio, a analizar el caso nuevamente. Regresemos hasta el inicio. No, regresemos antes. Exacto. Vamos a volver a analizar el caso ya con esta revisión. A ver cómo nos fue. A ver quién sea al análisis de caso. A ver, ¿quiénes tenemos la razón? Si los que dijeron que era un problema de contexto, si que fue como el 3%, si los que dijeron que no era un problema de contexto, que fueron como el 7%, o por ahí el 80 o 90% que no tienen los elementos. Veamos, estamos en historia, el bloque, pues eso no se discute porque eso es parte del programa.
programa, el desempeño, eso tampoco se discute, eso está ahí. Lo que tenemos que discutir es el problema, porque ahí es donde estamos en la planeación didáctica, que eso es lo que tenemos que construir en el Estado. Entonces dicen, ¿en qué condiciones políticas y económicas estaba la nación al momento de ser independiente? Ese es un hecho, ya muy bien documentado por la ciencia histórica. Que un estudiante no podrá ser mejor que los historiadores que se han dedicado a eso. Eso ya está en la literatura. ¿Qué tiene que hacer un estudiante? Pues nosotros hacemos esa pregunta, el estudiante busca en Google, muchas veces más que en el libro de texto, y antes de nosotros terminar de hacer las preguntas, el estudiante viene y nos dice, vaya, le tengo aquí las respuestas, colóqueme el 10. Vea, aquí ya le encontré en YouTube la explicación, cuáles fueron las condiciones políticas, cómo se logró la independencia y qué dificultades se presentaron en el proceso de independencia, que México perdió un pedazo de su territorio. Bueno, aquí está, profesor, colóqueme el 10. O simplemente lo encuentro en el libro de texto. Claro, pero ¿usted por qué me hace las preguntas si aquí lo tengo en el libro de texto? Aquí se dice todo eso. Entonces ahí no hay ningún reto. Esas son todavía preguntas conceptuales. O sea, aquí no hay una nueva situación, ¿no? Aquí no hay un reto, porque simplemente es buscar información. Ni siquiera hay que analizar, porque todo es como describir hechos, situaciones. Aquí tampoco hay un contexto significativo para el estudiante, estamos hablando de adolescentes. A un adolescente esto no le dice nada, a no ser que sea un adolescente que tenga inquietudes históricas, que son poquitos, los hay, son poquitos. A ellos sí a ellos esto les encanta, claro. Pero a muchos adolescentes esto no les dice nada en su proyecto ético de vida, porque no tienen con qué relacionarlo, con qué vincularlo. Y ese es un punto clave en el enfoque de competencias. Uno tiene que concentrarse en el ciclo vital que tienen los estudiantes, que es el de la adolescencia, que están terminando de construir su identidad, quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, cuál es su mundo, cómo se insertan en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales, etc. Cómo logran desenvolverse en la situación que se vive en su comunidad, que se vive en su país, que ven a través de los medios de comunicación, que encuentran en los juegos, que encuentran en las películas. Por eso es que muchas veces nosotros estamos trabajando en clase sobre estas cosas y los estudiantes están haciendo otra cosa. Y entonces ahí sería importante ver qué es lo que hacen. Están chateando, bueno, ¿por qué están chateando? ¿Qué están en el Facebook? ¿Qué están haciendo en el Facebook? Involucrar eso en el proyecto. Trabajar los proyectos con esas dinámicas. Muy bien, entonces aquí no se cumple la condición de lo que es un problema de contexto, porque falta el reto, porque no hay una situación ideal o esperada que se está cambiando o que se vaya a cambiar. La evidencia, ensayo en torno a las causas y consecuencias de la independencia mexicana. Pues también hay gran cantidad de ensayos sobre eso. Entonces, muchos estudiantes podrían simplemente buscar, copiar, pegar y presentar y luego esperar la nota también, porque no hay un reto para el desarrollo del pensamiento complejo. Ahora bien, profesor Sergio, entonces ya no hay que volver a hacer esto. Eso es diferente. Recuerden que yo estoy trabajando con la metodología de proyectos. Entonces, en la metodología de proyectos sí se puede hacer esto, pero como complemento dentro de las actividades. A lo que yo voy es que no podemos decir que esto sea un proyecto, que es la pregunta que nos están haciendo aquí. Esto es un proyecto en Historia de México 1, no es un proyecto. Ahora bien, estos son estrategias que podemos trabajar en historia. Pues claro, los estudiantes sí tienen que saber todo esto y tienen que estar en condiciones de responder estas preguntas, pero eso no es lo único que es un proyecto. Eso es a lo que yo voy, porque esta es una de las principales conclusiones en la metodología de proyectos. Entonces lo que yo pretendo aquí es ahorrarle algunos pasos
ahorrarles algunos pasos, ahorrarles muchas dificultades en el entendimiento que van a ir teniendo en los próximos años de la metodología de proyectos, que se va a convertir en la tendencia clave de la educación media superior, como ya sucede en otros países y como está creciendo también el entendido. Eso aunado a que en las evaluaciones el próximo año los estudiantes van a comenzar a encontrar problemas. Me estoy refiriendo a los estudiantes de educación media superior, en la prueba que va a empezar a aplicar el INE. Problemas donde tienen que articular varias asignaturas para poderlo resolver. Entonces, ¿qué pasa si toda la formación que les estamos dando es por asignaturas y no hay relación entre asignaturas? Que luego, cuando lleguen a este tipo de pruebas, pues no van a saber cómo desempeñarse. Porque cada profesor ha trabajado por su lado, con su metodología, con sus evidencias, con sus estrategias. Está muy bien hasta el momento. Pero es que la educación es cambiante. Y se van a comenzar a experimentar grandes cambios en los próximos años. Mientras tanto, podemos ir avanzando. Las planeaciones que tenemos este semestre, perfecto, a lo mejor entre algunos profesores se podría comenzar a dar ya alguna mayor interrelación de las evidencias e ir despacio. Pero yo sí quiero adelantarles que aquí hay mucho de lo que se viene, y sobre todo en la evaluación, tanto para estudiantes como también para nosotros los profesores, porque también igualmente vamos a encontrar en las evaluaciones casos interdisciplinarios, y nos van a estar preguntando por estas metodologías en las evaluaciones de los próximos años. Bien, entonces volvamos nuevamente a donde estábamos. Ya revisamos la esencia de lo que es un proyecto, lo que es un problema en contexto, unas pequeñas claves de lo que no son problemas de contexto. Y ahora veamos un ejemplo de un problema en contexto, precisamente relacionado con la historia de México 1. Bueno, a mí me gusta hacer las planeaciones de forma gráfica, así como esto, con una V heurística doble. Arriba hay una V y abajo hay otra. Entonces vamos despacio. Aquí tenemos Historia de México 1, bloque 2, protección. Se le ha denominado a este proyecto Protección del Derecho a la Salud. Yo cuando menciono esto, muchos profesores de historia me dicen: oye, profesor, te enloqueciste, copiaste el ejemplo que no era. No. En primer lugar, yo no les voy a compartir un ejemplo que yo hice, no. Yo les voy a compartir un ejemplo de un grupo de profesores que están trabajando esto. Entonces, este ejemplo yo lo comparto es para valorar que ya dieron un paso importante en una asignatura bastante retadora. Porque claro, es fácil hacer proyectos en biología, en ciencias sociales, en química, en matemáticas. Pero otra cosa es hacer proyectos integradores con historia. Y sobre todo con temas tan disciplinares y especializados como este. Entonces, yo aquí voy a hacer una valoración del trabajo que ha comenzado este grupo de profesores. Tienen muchas cosas por mejorar, a lo mejor ustedes también me podrán dar retroalimentación, me pueden escribir a mi correo electrónico para yo igualmente compartir ya a los profesores. Porque esto es generalmente lo que yo hago, compartir ejemplos, así estén completos o tengan sus vacíos, de tal manera que así podamos ir avanzando, porque detrás de un escritorio yo puedo hacer ejemplos perfectos. O en los libros sacar los ejemplos detallados, claro, ideales, pero otra cosa es la realidad. Entonces, así el proyecto se denomina Protección del Derecho a la Salud. El contexto es México como nación. Bloque 2. Vamos a trabajar el bloque 2 similar a lo que hacíamos en el análisis de saberes previos. Define las dificultades internas y externas para consolidar a México como país. Eso está en el programa de estudios, ahí no se hizo nada. Ese es el título oficial. Que el estudiante pueda definir las dificultades internas y externas relacionadas con la independencia. Vinculación. La vinculación se refiere a las asignaturas que se van a articular. Entonces, en este caso, se comenzó haciendo articulación con ética y valores 2,
porque Historia de México uno está en el semestre 2, en el programa oficial, con Informática 2, con Taller de Lectura 2 y con Inglés 2. El problema, a veces uno puede redactar el problema de forma muy amplia, con muchos detalles, o a veces también de forma sintética. Eso depende de los estudiantes, depende de nosotros como docentes, de las experiencias. A veces puede ser en preguntas, a veces otras veces de manera afirmativa, a veces necesitamos 2 o 3 páginas o 50 páginas para plantear el problema. Ahí no hay como tal un lineamiento en el enfoque de proyectos. Aquí se ha planteado de manera sintética por parte de este grupo de profesores. Considerando el proceso de independencia, con sus factores internos y externos, cómo afianzar el valor de la autonomía como país en el campo de la salud. Por eso es que el proyecto es protección del derecho a la salud. Entonces, de forma sintética, y espero ser lo más fiel posible al trabajo que están haciendo estos profesores. Ellos lo que están haciendo aquí es lo siguiente. Hay problemas con la salud, como en cualquier país latinoamericano. Vamos a aprovechar el estudio de la historia en el marco del proceso de independencia para ver cómo se puede mejorar el derecho a la salud. En otras palabras, vamos a identificar qué aprendizajes nos dio el proceso de independencia como país, con sus logros y con sus dificultades. Y eso lo vamos a trasladar a la actualidad, a ver cómo se puede mejorar la protección a la salud con el concepto de autonomía, que ya representa un cambio frente a independencia. Es un nuevo paradigma epistemológico en la historia, la autonomía. O sea, ya no es cómo los países construyen independencia, no. En la sociedad del conocimiento la pregunta no es cómo se construye independencia. En la sociedad del conocimiento la pregunta es cómo se construye autonomía. Entonces, hay un nuevo reto para el estudiante. ¿Qué aprendizajes genera el proceso de independencia que siguió México? ¿Y cómo se puede lograr aprovechar esos aprendizajes para hoy día afianzar lo que es el derecho a la salud a partir de lo que es el concepto de autonomía como país? ¿Listo? Ahí está el reto. Entonces es un reto bastante grande el desarrollo del pensamiento, un reto teórico. Eso, por ejemplo, ni en la literatura todavía está bien documentado lo que es el concepto de autonomía. Bueno, digamos que apenas se está iniciando. Y por último, pues entonces ya tenemos el problema para el proyecto. Luego vamos a ir planteando las evidencias, los instrumentos, las actividades y el proceso de evaluación. Vamos con el segundo eje. Ya tenemos el problema del contexto. Vamos con las evidencias, que es el segundo componente. Entonces revisemos un poco el concepto de evidencias que está ahí resaltado en amarillo, que es sobre lo cual voy a enfatizar. Bien, ahí, es el primero. Eso. Bien. Las evidencias son los productos que entregan los estudiantes. Y es a través de las evidencias que identificamos su nivel de competencia. En otras palabras, si están aprendiendo realmente para la vida, si están aprendiendo a aplicar los saberes en sus situaciones cotidianas. Para obtener las evidencias en un proyecto, tenemos que considerar el problema del contexto. Entonces, si vamos a evaluar a los estudiantes en el bloque 2 de Historia de México 1, hay que tener en cuenta el problema del contexto que estamos abordando en el proyecto, es decir, cómo podemos avanzar en la actualidad en la construcción de la autonomía en el campo de la salud. Y entonces las evidencias que se presentan en el bloque 2 tienen que estar relacionadas con ese problema del contexto, teniendo en cuenta obviamente lo que pasó en el proceso de la independencia y la relación de México con otros países vecinos. Bien. Entonces ahí es donde nos tenemos que concentrar en el estudiante y cómo el estudiante, abordando el problema del contexto,
va a presentar evidencias, productos de haber resuelto ese problema en contexto. Y para eso tiene que identificar el problema. Pero ante todo tiene que aprender a comprender el problema o los problemas que están en los proyectos. Tiene que aprender a argumentarlos y tiene que aprender a resolverlos. Entonces, ese problema que está planteado en el proyecto que yo comenté anteriormente se tiene que resolver, no se puede quedar simplemente en su planteamiento. Veamos cómo quedan las evidencias en este proyecto. Nuevamente, la planeación gráfica, tenemos el contexto, tenemos el problema, tenemos la vinculación y el bloque, y ahora le agregamos las evidencias. Entonces vamos a tener 3 evidencias, es decir, 3 productos tangibles para evaluar a los estudiantes. Miren la gran diferencia con lo que ha sido la metodología tradicional. Es común encontrar en las visitas que yo he hecho preparatorias a otros colegios de bachilleres, del DF, del Estado de México, de Querétaro, de Morelos, que por ejemplo para este bloque, cuando yo trabajo con profesores de historia, se tienen hasta 5 evidencias, 6, 7, 8 evidencias. Aquí tenemos 3 que nos sirven para varias asignaturas: Formación Cívica y Ética 2, Taller de Lectura 2, Inglés 2 e Informática 2. Y estas son las 3 evidencias. Primero, video en inglés en el cual se explique con la cartografía conceptual el proceso de independencia de México, que lleve una línea de tiempo, sus causas y consecuencias. Primera evidencia. Ahí vamos a evaluar inglés, que en el bloque 2 del segundo semestre trabaja el pasado. Entonces los estudiantes van a aplicar la comunicación en pasado, lo que es la independencia, lo que pasó en México. Bien. Obviamente van a abordar historia de México 1, porque se refiere al proceso de independencia. Luego dice 2, blog en inglés que muestre ejemplos positivos de la autonomía como país en la bioética, considerando la ciencia y la tecnología en el campo de la salud. Entonces los estudiantes aquí ya van a aplicar la informática 2 con respecto al software, porque van a tener un software en línea para hacer sus blogs, y eso también está en la asignatura de informática 2, la parte del software educativo, por ejemplo. ¿Por qué bioética? ¿Por qué el campo de la salud? Porque eso tiene que ver con ética y valores 2, que en el bloque 2 dice que los estudiantes analicen el proceso de la salud y la bioética. Ahí está muy claro en el programa oficial. Bloque 2 de formación cívica y ética en el segundo semestre, centrarse en la salud, en la bioética. Entonces con este proyecto también se está haciendo la articulación con bioética y con salud. Y entonces, ¿qué aprendizajes encontramos en la independencia que hoy día nos sirvan para afianzar el derecho a la salud y que la salud se trabaje con autonomía en el país? Por ejemplo, aquí hay una pregunta clave: ¿cómo afecta a la salud el no tener independencia con las transnacionales de los fármacos? Que eso está demostrado que influye para que una buena parte de la población no tenga acceso a los medicamentos de última generación por los precios que están controlados por las multinacionales. Entonces, ¿qué aprendizaje nos dio la independencia